Esa es una de las cosas que de Zoom me empezó a no gustar. Se conectaba mucho, pero la mayoría al principio es extraño, los que han predicado por Zoom, es extraño no ver a nadie, solamente ver los nombres. Así que, bueno, tampoco están obligados a conectarlo, pero esa es la gracia de la reunión presencial, que uno los ve a todos, ve sus gestos, ve si están molestos con el mensaje, ve si están sonriendo o no, ve si están asintiendo, ve si, etcétera, etcétera. Uno ve todo eso, ¿verdad? Bueno, primero es un agrado verles, o un agrado estar con ustedes, no verles, estar con ustedes. Me habían invitado más de un par de veces, pero dije que no un par de veces porque estaba con algunos problemas de tope de reuniones también. Pero ahora ya hice el espacio y de la manera que le dije a Enrique que iba a estar los 4 martes de julio, ¿ya? Entonces vamos a leer Lucas y ahí le digo el tema. El Evangelio según Lucas, capítulo 11. Vamos a leer solo el versículo 1 y introduzco el tema. Si ustedes, la mayoría de las Biblias, si usted está usando la que habitualmente usamos, la Reina Valera, el título arriba dice Jesús y la oración. Así que ese es nuestro tema, Jesús y la oración, por estos 4 martes. El versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y dice que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Así, y el Señor les enseña a orar, y eso es lo que vamos a mirar durante estos 4, lo que se conoce habitualmente como el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Para mí fue un descubrimiento el Padre Nuestro. Yo no, como mucho, tal vez uno lo lee, pasa por encima, pero no lo estudia. Ahora, algunos de nosotros que tenemos un pasado católico, entonces era un rezo, por supuesto, tremendamente importante. Yo conocí el Evangelio como a los 16 años, pero hasta antes siempre fui de una familia católica. Por lo tanto, por supuesto, sabía el Padre Nuestro de memoria y lo rezaba también. Ahora, el Padre Nuestro, luego lo diré un poco más, pero es un modelo de oración. No es para repetirlo como rezo, es un modelo interesante. Pero lo que quería como introducción es lo que dice el versículo 1, que Jesús estaba orando en un lugar. Ahora, por lo menos hay 17 alusiones a la oración de Jesús en los evangelios. No quiere decir que oró 17 veces nada más, pero todos los creyentes que han leído los evangelios saben que en más de alguna oportunidad él pasó la noche orando a Dios, así que no hay nadie que haya orado quizás más que él. Pero sus oraciones registradas, ¿qué fue lo que oró? No están, excepto 2 o 3. A ver, está el Evangelio de Juan 17, ¿verdad? Llamada la oración sacerdotal en el aposento alto. Está Getsemaní, que es más corta. No tenemos mucho más de oración del Señor que haya quedado escrita, pero sí tenemos alusiones donde dice Jesús pasó la noche a orar, o se alejó para orar, o fue a orar, etc. De estas 17, dicen que de estas 17, los que la han registrado, oraciones de él,
o sea, donde se menciona que está orando, sin indicar, repito, qué era lo que oraba o qué era lo que decía. De estas 17 menciones, hay 9 que corresponden a Lucas, por lo menos 9. Por ejemplo, y son oraciones que solo las menciona Lucas, no los otros evangelistas. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, él viajó de Galilea, era Galileo, él viajó de Galilea a Judea, específicamente al río Jordán, porque ahí estaba Juan el Bautista bautizando. Jesús no tiene aún ningún discípulo, está solo. Todavía no ha llamado a nadie cuando él se bautizó. Y el bautismo de Jesús está en Mateo, Marcos, Lucas. En Juan es mencionado por Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan. Entonces, ¿por qué estoy citando el bautismo? Porque allí leemos lo siguiente, que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso lo dice Lucas. Mateo y Marcos no mencionan el bautismo, sí. Mencionan el descenso del Espíritu Santo, sí, pero no mencionan, lo leo de nuevo, porque dice que orando, el cielo se abrió. Eso es a ver, es lo que él hizo, es lo que ocurrió con él, pero si usted lo aplica a su vida, realmente el cielo es como abriéndose para nuestras oraciones. Pero el Señor está orando y el cielo se abre. No dice que oró, solamente dice que el cielo se abre. Marcos es más fuerte en su lenguaje porque él dice que el cielo se rasgó. Y Marcos usa el mismo verbo, el de la crucifixión, cuando se rasga el velo del templo, de arriba abajo. Es el mismo verbo, rasgar. Pero Lucas dice que el cielo se abre. Y inmediatamente, mire el orden, el cielo se abre, número uno, número uno, Jesús ora. Como respuesta a su oración, podemos decir que el cielo se abrió. Luego el Espíritu Santo desciende sobre él. Y luego viene una voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo amado. Fíjese, lo puede leer con más calma. Prediqué de esto en una conferencia, pero solamente estoy citando un poquito nomás algo que es tremendamente interesante, lo que ocurrió en el bautismo según Lucas. Ya, esa es una oración que no está registrada por los otros evangelistas sinópticos. El segundo caso que les menciono está cuando el Señor, en la transfiguración de él, también, igual que el bautismo mencionado por Mateo, Marcos y Lucas. Pero fíjese que la diferencia entre Lucas y los otros dos evangelistas, igual que el bautismo, ocurre lo mismo. Dice que el Señor, Lucas menciona que Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, el apóstol Juan, a los 3 apóstoles, los llevó, dice, al monte para orar. Es el único, Lucas es el único que dice por qué fue al monte. Alguien diría, subió al monte para transfigurarse delante de ellos. Pero Lucas dice que él subió al monte a orar. Y a esa reunión o para esa oración, él tiene estos 3 invitados que son Pedro, Jacobo y Juan para orar. Y mientras oraba, eso es lo que dice Lucas, y mientras oraba, fíjese, compárelo con el bautismo.
Mientras ora, el cielo se abre y el cielo se abre y la voz del Padre, el Espíritu Santo desciende sobre él y el Padre habla. Aquí el Señor está orando delante de sus tres discípulos y la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco, resplandeciente. Así es un poco para mostrarle eh, cuán trascendente es una oración. Con, con esto que ocurre aquí en la vida, alguien podría pensar que, claro, eso ocurrió con él, pero en realidad todo creyente en Cristo tenemos la bendición tan grande. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, podemos cerrar nuestros ojos o no cerrar nuestros ojos y orar al Señor. El cielo siempre estará abierto para nosotros. Hay otras oraciones que solamente están mencionadas por Lucas. Por ejemplo, la cruz, el Señor dice dos veces, la primera vez dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y después, cuando ya termina casi su sacrificio, él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para que veamos, con esto le estoy mostrando que cuando aquí dice Jesús y la oración, en realidad los evangelistas, por supuesto el Espíritu de Dios, porque el libro este es palabra de Dios única, y el Espíritu Santo, por supuesto, no solamente cuida a quienes lo escribieron, sino que también Dios inspiró a quienes la escribieron. Entonces, el versículo que leí en Lucas 11 dice que él estaba orando en cierto lugar. Eso era lo primero. Jesús fue un hombre de oración como ninguno, como ninguno. Yo escuché cuando jovencito un mensaje y el predicador dijo que el que menos necesitó orar fue el que más oraba. Y claro, fue una frase que se me pegó y hasta la repetí más de alguna vez, pero ahora no estoy de acuerdo con ella. Y ¿por qué no estoy de acuerdo con ella? Porque realmente la oración en la vida de Cristo, en la vida del Señor aquí en la tierra, la oración fue realmente una necesidad para él, porque él vivió en comunión estrecha con su Padre, o sea, el camino que él traza es único, porque el Señor lo dijo más de una vez, que el Padre, por eso me ama el Padre, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada, pero era su comunión con su Padre. La oración es eso, la oración es comunión nuestra con nuestro Dios. Cuando nosotros oramos, y eso es lo que vamos a mirar en esta reunión, cuando nosotros oramos, nosotros estamos en contacto, nosotros entramos a su presencia y nosotros decimos a nuestro Padre, le decimos lo que tenemos un concepto, lo digo, ahora me acuerdo que debo decir esto, que tenemos un concepto de la oración, creo, un poco limitado. La oración como sinónimo de petición. Y no, la oración es contacto con nuestro Padre, es comunión con Él, es conversar con Él, así como yo estoy conversando ahora con ustedes, o así como los hijos conversan con papá o la mamá, ¿no es cierto? Es una conversación. Eso indica que hay comunión, que hay una relación. Y eso es lo que Cristo nos mostró estando aquí en este mundo. Entonces, he regresado a Lucas 11, donde leímos este versículo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Él está orando en cierto lugar, pero está siendo observado. Está siendo observado. Porque hay un discípulo que dice aquí que cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, y lo extraño también es que no dice quién fue. De todos sus discípulos, no sabemos quién dijo esto. Pero mire la petición. Y este es un mensaje para nosotros, para mí, porque mire lo que dice el discípulo al Señor. Señor, enséñanos a orar. Yo debiera preguntar, ¿sabemos orar?
¿Cuántas veces nuestras oraciones tal vez no son oraciones? Cada uno sabe, ¿no es cierto? Cada hermano, cada hermana tiene y debe tener su momento de oración. Y entonces el Señor, además este discípulo, que no sabemos quién es, hace una tremenda petición. Enséñanos a orar. Con eso está reconociendo, no sé orar. Necesito saber orar. Necesito, ¿cómo debo orar? ¿Qué es lo que debo decir? ¿Cómo es la oración? Entonces, el discípulo creo que representa a todo creyente en Cristo. Esta es una necesidad grande en un creyente, en forma personal, en lo personal, en su vida personal, que es la más importante en nuestra vida personal con el Señor, nuestro contacto o comunión con Él. Y lo segundo es la oración, por supuesto, pública en la iglesia, o a veces con un grupo de hermanos reunidos en otro lugar y se juntan a orar. Pero la petición esta debe ser una petición de todo creyente, donde quiera que esté, quien quiera que sea, siempre vamos a tener la duda, ¿estoy orando como debo orar? Siempre nos haremos seguramente la pregunta, la preocupación. Cuando oro, ¿estoy diciendo lo que tenía lo que Dios realmente quiere oír de mí? ¿Qué es la oración? Así que el discípulo que nos representa, yo creo, hace una petición extraordinariamente ejemplar. Enséñanos. ¿Quién más puede enseñarme a orar? Bueno, la Escritura nos enseña a orar. Tenemos todo el Nuevo Testamento, tenemos el apóstol Pablo hablando de la oración, tenemos otro hermano, o sea, escritores que están hablando, se habla de la oración, pero ore con fe, no dudando nada, porque aquí es Santiago y Pedro por otro lado y el apóstol Pablo, por supuesto. Entonces tenemos instrucción abundante respecto a la oración. Pero aquí mi tema durante estos martes es Jesús y la oración, que fue lo que él enseñó. Entonces, la petición de este discípulo que no conocemos, me parece que es extraordinaria y que lo más probable es que cualquier creyente quiere aprender a orar. Lo que quiere decir que a lo mejor podemos llevar años y años y aún todavía nos falta aprender más. Claro que sí. Entonces, Señor, enséñanos a orar, y le dice al Señor, como también Juan, refiriéndose al Bautista, como también Juan enseñó a sus discípulos. Así que parece que era como propio de los maestros enseñar a sus discípulos, en este caso sobre la oración. Ahí está el maestro y los discípulos, esos son. Los discípulos son aprendices. Los discípulos son aprendices. Y hay un maestro que le va adelante y les enseña, etcétera. Y Juan el Bautista fue un maestro. Uno tiene una imagen de Juan el Bautista como el que bautizó al Señor y hizo un par de cosas más, pero no, él era realmente, tenía discípulos, y ya nosotros conocemos a Juan y Andrés en el Evangelio de Juan, que eran discípulos de Juan, el Bautista. Y cuando escucharon a Juan el Bautista hablar de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, abandonan a Juan. Juan y Andrés creemos que eran, y se van tras el Señor. Y ahí empieza en Juan 1 o Juan 2 un relato de los primeros discípulos del Señor. Y entonces el Señor le dice, cuando oréis, decid. Entonces, aquí está el Padre Nuestro, pero yo no voy a ocupar Lucas. ¿Qué otro evangelio tengo donde se relata el Padre Nuestro también? Hay uno solo más. El Evangelio, el Padre Nuestro es mencionado solamente en Mateo y en Lucas. En Mateo es parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte ocupa capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. 3 capítulos. Es un gran mensaje. Es una tremenda enseñanza. Y casi en la mitad, capítulo 6, y ahí vamos a estar ahora en el capítulo 6 de Mateo. Entonces allí tenemos el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Entonces vamos a leer ahora
en Mateo capítulo 6. El título, sobre el versículo 5, el título que está aquí, los títulos no son inspirados, eso lo he escuchado tantas veces, pero a veces los títulos ayudan. Dice Jesús y la oración. Otra vez, Jesús y la oración. Pero mire cómo comienza Jesús y la oración. Que mis lentes por allá. Dice así, y cuando ores, aquí nadie le está preguntando, enséñanos a orar. El versículo del versículo 1 al 4 da instrucciones sobre la limosna, cómo dar a alguien, cómo damos, cómo ofrendamos, etcétera, cuando des limosna, etcétera. Aquí tenemos conocido versículo, cuando des limosna no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, o sea, eso ya lo sabemos. Pero en el versículo 5 dice, y cuando ores, pero esto no es respuesta a una pregunta de los discípulos como en Lucas. Aquí es el Señor que está enseñando no solo a los 12, sino a una gran cantidad de personas. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9, vosotros pues oraréis así, antes de ir al Padre. Aquí viene el Padre Nuestro, que tiene un par de detalles más que Lucas no los menciona. Nada más, por eso cojo Mateo. Lo que antecede al Padre Nuestro, o el Padre Nuestro, aquí nace como instrucción del Señor a los discípulos cómo deben orar. Ya les dijo cómo no deben orar. Da un par de advertencias bien fuertes, ¿verdad? La primera es cuando ores, no seas como los hipócritas. En el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones. El 8 dice, no os hagáis pues semejante. Pero hay dos grandes advertencias. La primera, no seas hipócrita, no seas como los hipócritas. Ellos, bueno, una vez mencionó a los fariseos que eran así. Ellos aman, dice, ellos aman el orar de pie o en pie en la sinagoga, en las calles. ¿Para qué? Para que la gente los vea, ¿ya? Y seguramente alaben a este que está orando porque por la forma, etcétera. Entonces, pero el Señor que conoce el corazón de las personas, conoce nuestro corazón, Él sabe que en realidad esa oración de esa persona que se para ahí, se ha parado a orar para ser visto. Eso es lo que dice. Eso dice el versículo 5, para ser visto de los hombres. Para eso oran. Y entonces le dice en el versículo 6 cuál es la manera correcta de orar. Le dice, ora a tu Padre en secreto. Ora en tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, nosotros ya que formamos parte de una iglesia local, ¿verdad? Eh, eh, ya sabemos, por años algunos nos han escuchado orar, hemos escuchado orar a muchos y uno puede pensar, ¿por qué me paré a orar? Uno puede pensar, ¿me debo parar a orar o no? Y si voy a orar, ¿qué voy a decir? O sea, hay esa preocupación, por supuesto, en todo creyente que se para a orar. El que se para a orar en una reunión de iglesia es un hermano que no tiene que perder de vista
cuál es el propósito de la oración y que él tiene que tener presente que él es un portavoz de la iglesia. Es un portavoz de la iglesia. Él está orando en nombre, por eso que siempre ora en plural, ¿verdad? Como oró, por ejemplo, nuestro hermano Bernardo, está orando en plural. Y los que estamos escuchando decimos amén. Y si no decimos amén es porque no estamos de acuerdo con lo que dijo, a lo mejor. ¿Ah? En otro país, cuando salíamos mucho más a conferencias, eh, en, en, en cierto lugar, no voy a dar muchos detalles porque no me conviene a lo mejor, pero yo estábamos en la cena del Señor el día domingo en ese país y entonces se para un joven eh, y empieza a orar. Y me doy cuenta que está orando en un idioma que yo no conozco y que nadie conoce. Y yo no supe qué dijo. ¿Cómo iba a decir amén? Entonces, que cuando terminó la reunión, yo le dije que en qué idioma había orado. Bueno, algo había entendido un poquito de qué podría ser, pero me dijo hebreo. Oró en hebreo. Y yo le dije, ¿por qué? Le dije yo, bueno, él era, su abuelo era, parece que era de origen judío, no sé, pero aprendió hebreo. Pero yo dije, ¿pero por qué oras en hebreo? ¿De qué nos sirvió a nosotros? ¿Qué es lo que dijiste? Bueno, no me dijo, no me respondió nada y se fue. Creo que un poco molesto. Pero les cuento eso porque no es que nosotros estemos orando en nuestra lengua desconocida, pero ¿qué sentido tiene? ¿Ah? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene esto de a veces usar un lenguaje especial? En fin. Bueno, esa es una primera advertencia del Señor. La segunda advertencia tiene que ver en el versículo 7 con las vanas repeticiones, como los gentiles ahora, que piensan que por su palabrería serán oídos, por su palabrería. Así hay un lenguaje que la oración tiene que ser una oración con un lenguaje que los hermanos puedan entender y puedan ir siguiendo toda la oración. Y al final poder decir, sí, amén, amén, sí, estoy de acuerdo, Señor, eso es lo que necesitamos. O sea, estamos siguiendo exactamente con mucha atención qué es lo que el hermano está diciendo en su oración. Y dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. Alguien diría entonces, ¿para qué oro? No, porque Él quiere que oremos. Él quiere que oremos. En la oración estamos mostrándole nuestro corazón, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nosotros creemos que necesitamos. Pero el Señor nos lo va, Él va a dar de acuerdo a su propósito. A veces la respuesta será sí, a veces la respuesta será no, a veces la respuesta será espera, pero esas son las respuestas de Dios. Muchas de nuestras oraciones nunca fueron respondidas. O algunas oraciones fueron respondidas en forma como nosotros queríamos, a lo mejor. Y otras veces sencillamente no. No nos damos cuenta, pero no recibimos lo que queríamos o seguimos esperando. Bueno, eso es la advertencia y ahora voy al Padre Nuestro y lo dejo por lo menos encaminado por la hora, lo dejo encaminado y en las reuniones que viene vamos a tratar todo el Padre Nuestro en detalle. ¿Ah? En detalle. Así que leo ahora el Padre Nuestro, así llamado. Y repito, si alguien no estaba antes, no me doy cuenta, pero repito que el Padre Nuestro está aquí en Mateo, en el Sermón del Monte, es parte del mensaje del Sermón del Monte, y está en Lucas capítulo 11, como respuesta a una petición de un discípulo que dijo al Señor, Señor, enséñanos a orar, y el Señor dijo, vosotros oraréis así, Padre Nuestro que estás en el, etcétera, ¿ya? Yo me voy a guiar por Mateo. Dice el 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Lucas dice en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese es el Padre Nuestro. La mayoría tal vez lo conocemos de memoria, ¿verdad? Puede ser. Está bien, muy bien. Ahora, el Padre Nuestro no es algo para repetirlo, en el sentido, si estoy orando y estoy repitiendo el Padre Nuestro. No, el Señor nos dijo, siempre oren, repitan esta oración que le estoy enseñando. No, Él no la enseñó para eso. Este es un modelo de oración. Es un modelo de oración. Contiene lo que Dios quiere que nosotros, en un resumen de qué es exactamente lo que nosotros debiera importarnos, porque eso es lo que Dios quiere oír. Porque quien está enseñando a orar es el Hijo de Dios. El que está enseñándonos a orar es Jesús, el Hijo eterno de Dios, el Hijo bendito de Dios. Y él oraba, y él sabe, por supuesto, el que más sabe en su perfección humana, él sabe exactamente cómo se debe orar. Entonces el Señor dice, bueno, vosotros oraréis así. No debéis orar como los gentiles, no debéis orar como los fariseos, no debéis orar, no. Ustedes deben orar de esta manera. Y esta es la oración que enseña. Esa es lo número uno respecto al Padre Nuestro. No es un rezo a repetir, es un modelo más bien. Contiene los elementos más importantes de una oración. ¿Ya? Eso es lo que vamos a mirar en estas reuniones. ¿Cuáles son? ¿Cuántos encontramos? Mire, el Padre Nuestro, usted lo puede dividir en dos porciones. La primera porción del Padre Nuestro, si usted se fijó, al leerlo de nuevo, si usted se fijó, lo que el Señor está haciendo es, en esta oración, lo que Él está haciendo, dice, vosotros pues oraréis así. El Señor lo que está diciendo es cómo orar, para qué son las necesidades más grandes o qué es lo que yo como creyente en Cristo, quien quiera que sea, hermano o hermana, joven o de más edad, qué es lo que debo tener presente ahora, qué es lo que debe importarme porque a Dios le interesa escuchar esto. Entonces, en esta oración modelo se abarca lo más importante que contiene una oración. Contiene todos los principios de una oración que Dios quiere oír están aquí contenidas en el Padre Nuestro. No es necesario agregar nada, no le falta nada porque es un modelo perfecto dado por el Señor. Ahora, la oración es permanente en la vida del creyente, por supuesto, a veces oramos por otras cosas, pero aquí vamos a ver más o menos lo más general que el Señor enseñó. La esencia, no debo decir esto todavía. Iba a decirle que puede ser, usted puede dividir, que fíjese que el Padre Nuestro, porque iba a empezar ya como comienza la oración, así iba, pero quería, ya que me dije que podía dividirse en dos, mire, hay 6 peticiones. Algunos encuentran 7, pero yo le voy a dar 6. Hay 6 peticiones aquí. Fíjese que las 3 primeras, yo dije que podía dividirse en dos. Las 3 primeras tienen que ver con Dios. Y las otras 3 tienen que ver con nosotros. Mire el versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es una, la vamos a mirar. 2, venga tu reino. 3, hágase tu voluntad. Esas 3 peticiones no tienen que ver con nosotros. Tienen que ver con Dios. Las otras 3 sí. El pan nuestro de cada, de cada día. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados, dice él. Y no nos meta en tentación. Y esas son las 3
que tienen que ver con nosotros los creyentes. Y eso es lo que vamos a ir mirando entonces. Así que la oración del Padre Nuestro, que es un modelo, nos está diciendo que la preocupación más importante que nosotros debiésemos tener cuando estamos orando, que primero debe importarnos Dios, nuestro Padre. En la forma como expresa el Señor, quiere decir que yo, cuando hablo con Él, con mi Dios y Padre, yo tengo que decir lo que Él es, lo que realmente Él es. Yo hablo de Él primero en la oración, así debe ser. Y después me preocupo de mis necesidades como el pan, por ejemplo. Nosotros generalmente quizás le damos más importante, puede ser, no sé, estoy hablando en forma muy general, pero puede ser que a lo mejor el 80% de lo que decimos tiene que ver con lo que quiero. Señor, dame esto, necesito esto otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a tratar de mirar con más calma cada expresión que hay aquí. Mire cómo comienza. Padre nuestro. Así comienza. Padre nuestro. Después agrega que estás en los cielos. Padre nuestro. Esto es algo que a lo mejor como que estamos a través de los años, estamos tan familiarizados que quizás no lo apreciamos, esta relación. Esto significa que debemos tener una conciencia, una verdadera conciencia de nuestra relación con Dios. ¿Qué es? ¿Quién es Dios? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? Bueno, es nuestro Padre, es nuestro Padre, Padre nuestro. Así que la oración significa hablar con Dios, significa hablarle a Dios, significa olvidarnos de nosotros mismos al inicio de la reunión. Así comienza el Padre Nuestro y darnos cuenta de su presencia. Cuando oramos, darnos cuenta que estamos en su presencia, ya sea que esté solo aquí en mi pieza o ya sea que esté, no sé, puede ir manejando. Usted dice, pero ¿cómo cierro los ojos y voy manejando? Me pasó también en este gran país que salimos el domingo por la mañana, un hermano nos fue a buscar a donde nos hospedábamos con mi señora en otra casa, y íbamos a otra ciudad de ese gran estado. Teníamos que llegar a las cenas y después había una mini conferencia que tenía que predicar yo, entonces, y salimos, quizás a buena hora, pero allá no se dice taco, pero había un taco. Y entonces el hermano tomó otra ruta, vimos la hora, no alcanzamos a llegar a la reunión. Entonces yo le dije al hermano, usted maneje y yo voy a orar. Porque usted no puede cerrar los ojos, sí, pero yo voy a orar. Y oramos en el auto. ¿Qué es lo que pedimos? Que queríamos llegar a la hora, a la reunión. Yo no quería llegar atrasado, pero la verdad es que no era tan, este país es muy grande, ese país, entonces eh, significaba una hora, un par de horas, 3 horas, a veces depende del tráfico. Pero llegamos a la hora, llegamos a la hora. El hermano Martín, usted maneje nomás, le dije yo, y vamos a ir orando para que el Señor nos abra camino en su bondad y misericordia. Y así lo hizo. Bueno, se puede orar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, es cierto, pero el Señor está hablando en forma general y está diciendo, cuando tú ores, bueno, entra en tu pieza y enciérrate solo, porque es tu oración con el Padre. No sea como los demás que oran en público, etcétera. No, Él está enseñándonos a orar. Por supuesto, existe oración pública y tenemos que tener cuidado cuando oramos, porque, vuelvo a insistir, el que ora es quien nos lleva a la presencia de Dios por medio de esa oración. Así que la oración, hermanos, tiene que ver, lo primero que resalta el Señor, mire, lo primero que resalta es la relación que tenemos con Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros?
¿Sabe usted que el pueblo judío jamás un judío llamó padre a Dios? Lea el Antiguo Testamento. Si alguien le llamó padre, no. Cuando Jesús vino, esa es una de las cosas que llamó la atención al mundo judío, que él se dirigiera a Dios como su padre. Los judíos no oraban así. De hecho, ya hablaré cuando dice santificado sea tu nombre, ya hablaré del nombre de Dios, ¿ya? Que el nombre es generalmente la persona, pero hay un nombre. Los judíos no mencionaban su nombre porque era demasiado santo y ellos no estaban eh, en una condición de decirle Padre a Dios. Era como, es imposible. Pero cuando el Señor viene aquí, y creo que no sé si es en este Evangelio, eh, Padre nuestro se menciona, aquí se menciona 3 veces, creo, pero en el Sermón del Monte aparece 15 veces. 15 veces aparece Padre, Padre, Padre. Jesús hablando de Dios como el Padre. Así que, Padre, mire, alguien dijo por ahí que el enemigo más grande de la oración, o es lo más terrible sería convertir la oración como en una técnica, como un formato propio de cada uno, y siempre ora parecido. Y se usa a veces Padre Calmada nada más como sin pensarlo tal vez, pero lo que quiero decir es que lo que he aprendido, estaba aprendiendo, es que cuando oro, yo tenga realmente muy claro, que esté consciente de que estoy hablándole a Dios, pero Dios, este Dios infinito que creó, como dice la iglesia primitiva, la única oración que tenemos escrita de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, el pueblo de Dios se juntan a orar y dicen, se refieren a Dios como el creador del cielo. Tú hiciste, dice, el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Mire, y es cierto, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador. Eh, y no nos damos cuenta. No sé por qué, parece que fue hoy en la mañana en nuestro devocional que hablamos de la sabiduría del Señor en todo lo que existe. Y yo, sí, dije a mi Señor, yo no entiendo al ateo. No puedo entender a un ateo. Con todo lo que vemos, esto mismo, mire, esta tecnología, este famoso Zoom que en buena hora llegó, ¿no es cierto?, en la pandemia y nos sirvió muchísimo, pero también se usa de mala forma toda este asunto computacional y otros. Pero imagínense, ¿cómo es posible que un ser humano que dicen, un ateo puede decir, mire, no, si nosotros descendemos de esto, el universo partió con una gran explosión del Big Bang, etcétera, y apareció esto, y apareció, y todo, qué magnífico, así fue apareciendo. Sí, pero pasaron millones de años, y se da una explicación tan infantil, digo yo, porque es cuestión de miramos nuestro cuerpo, mire el cuerpo nuestro, tenemos millones de neuronas en nuestra cabeza. Me habría gustado estudiar en neurología, pero tenemos millones de neuronas, y etcétera. O sea, ahora, claro, el cuerpo se desgasta porque ya sabemos las razones que se va desgastando, pero ¿cómo es posible que viniéramos nosotros de algo que antes no es de la nada, así por decirlo, sin un creador? Bueno, pero este creador infinitamente grande, infinitamente perfecto y santo, este Dios único, único, eh, es Padre nuestro, es nuestro Padre. Eh, Algunos de nosotros tal vez no tenemos no tenemos un recuerdo bueno de nuestro Padre, en mi caso.
Entonces cuesta a veces entender el concepto de padre hasta que nosotros fuimos padres y criamos a nuestros 4 hijos tratando de hacer lo mejor posible nuestra tarea. No existe el padre perfecto. Usted ya lo sabe. No es fácil. No se hace fácil a veces. Pero Dios es nuestro Padre y eso es lo que yo quiero dejar con ustedes. Lo primero que nada, que cuando usted ora y dice Padre, Padre Celestial, decimos a veces, Padre mío, Padre nuestro, en este caso es una oración, y se ve, y mire lo que dice el Señor, dice Padre nuestro, se incluye Él. Padre nuestro, es mi Padre y también es vuestro Padre. ¿Cómo dijo el Señor cuando va a ascender al cielo? Cuando aquellas mujeres, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se acuerdan? Cuando resucitó y habla aquellas mujeres, díganle a los discípulos, subo a mi Padre y que también es vuestro Padre. Es mi Dios, pero también es vuestro Dios. No es diferente, es el mismo. Así que, hermanos, apreciemos esta relación. Como le dije en este sermón, por lo menos unas 15 veces aparece él hablando de Dios como Padre. Esto es lo que el pueblo judío le sorprendió porque nunca ellos estuvieron, por así decir, no se sintieron con la autoridad o con el derecho de llamar Padre a Dios. No, no. Así que la oración fundamentalmente es una relación personal, personal entre Dios, entre mi Padre y yo soy su hijo. Así que en el momento realmente que quitemos eso no sería una oración. Tenemos que tener presente eso. Mire, padre, hijo o hija en una familia son relaciones. Son relaciones excepcionales, no son cosas o funciones, no son funciones, son relación. El padre-hijo es una relación. Así que tengamos presente que así también es nuestra relación con Dios, nuestro Padre. Entonces, recordemos cuando estemos orando algo más y termino, aunque Bernardo dijo que puedo pasarme, pero no quiero por esta vez, por esta vez, porque de repente yo no paro nunca, entonces mejor. Quiero nada más que terminar la primera frase del Señor, antes de dar el modelo, o sea, ya está dando el modelo, pero miren de nuevo el versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Ahí está el modelo, oraréis así. ¿Cómo? Dirígete a Dios como tu Padre. Dice Padre nuestro. Y mire lo que luego agrega, que estás en los cielos, que estás en los cielos. Así que Él está en el cielo, aunque por supuesto no hay límite para Dios. eh, como dijo el apóstol ahí cuando llega a Atenas, que podemos, Dios no podemos encerrarlo en un lugar, en el cielo, no, por supuesto que no. Pero sabemos que su trono está en el cielo. Así que lo que el Señor está diciéndonos, cuando ores, piensa en tu Padre, que Él está en el cielo. Tú estás aquí en la tierra. Tu Padre está en el cielo. Estás orando a tu Padre que está en el cielo. Cuando se habla del Señor y su ascensión al cielo, dice que y se sentó a la diestra de Dios. O como dijo el Señor, el salmista, que Dios habría dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que entendemos que Dios, que es espíritu, que no podemos verlo, el Padre no podemos verlo, pero sí al Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre que está en el cielo significa una pureza, hablaremos la próxima reunión de ello, que es una pureza y una grandeza que no tiene límites, por así decirlo. La majestad divina no podemos imaginar y el poder absoluto de Él. Cuando el Señor ora en Juan 17, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo para que vean mi gloria.
que me has dado, para que vean mi gloria. No podemos imaginarnos, no sabemos cómo es el cielo. Esteban, hablé una vez de Esteban cuando está muriendo, extraordinario lo que aprendí de él, porque él dijo lo que el Señor, lo conecté con lo que el Señor en el bautismo, que los cielos se abrieron para el Señor, pero para Esteban también. Está muriendo y está orando y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, etcétera, que está de pie, en fin. Y dice, veo los cielos abiertos. Los cielos se abren para Esteban también. Así que lo que el Señor está diciendo, cuando tú ores, repito eso, cuando tú ores, ten presente que estás orando a tu Padre que está en el cielo, que está en el cielo. Así que uno lee Apocalipsis y uno ve, el apóstol Juan dice, vi, porque Dios le está mostrando realmente lo majestuoso que es el cielo, pero ahí comienza con Apocalipsis capítulo 4 y Juan está allí y ve algo, lo describe él en términos humanos, capítulo 5 igual. Así que hermanos, Dios mediante, el próximo martes estaremos ya con el Padre Nuestro propiamente tal, en el sentido de las tres, no sé si alcanzaré a hablar de los tres. Lo primero es, santificado sea tu nombre. Después dice, venga tu reino. Entonces tenemos que hablar del nombre, de la santidad de Dios, tenemos que hablar del reino de Dios y tenemos que hablar de la voluntad de Dios. Esos son los tres que aparecen aquí, verdades, que el Señor quiere que las tengamos presente cuando estemos orando. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algún hermano va a orar? O como ustedes prefieran. Yo con esto termino esta primera reunión un poco introductoria, pero ya entraremos más en detalle el próximo martes en la voluntad del Señor.